Bueno, ya sin más vamos a dar paso a las preguntas que quieren hacer. Voy a pedirles solo una cosa, voy a ir tomando nota, procurar que las preguntas sean lo más concisas posibles para sacarle partido, ¿no? Podemos empezar. A ver, una... Yo sí quisiera preguntar sobre el periodo 1984-87 hasta el 2013, un periodo de 20 años. Sí, que se me queda oscuro. Y luego, si no hay tiempo, una perversidad, digamos, a los que no pagan. Poco antes de la crisis, Rato, durante unos días, iba a ser el tercer banquero, cuando presidía un organismo internacional, tenía decenas, cientos de economistas que le avisaron de esa crisis. O sea, la crisis no aparece según la información mía, que era que quiero contar. Y en la referencia al año 84-87 es, a ver si esa información me viene mal por su mito, pero el segundo banco alemán, que era el banco de los jubilados, organiza en Lanzarote, en la casa de FESA, Manrique, porque era la manera de que los otros bancos alemanes fueran un análisis de previsión hacia el riesgo y lo que pasaría. En el año 86-87, una de las cosas que ponen ahí de los análisis es que cualquier préstamo hipotecario... Perdona, coge el micrófono. Sí, cualquier préstamo hipotecario por debajo del 6%, decía el segundo banco, que era un alto peligro. ¿Eso fue un mito o fue una realidad? ¿O se adelantaron todos esos conocimientos del economista a la gran crisis que, la pregunta que yo hago es, ¿fue una sorpresa o fue una manipulación o una, sabiendo que iba a pasar por la lentitud de lo que Vivi decía, de la toma del Banco Central de Europa, poderse preparar para ser millonario? Esa sería la primera pregunta, que la resumo. Ese análisis que se decía que se presentó en el año 87 en Lanzarote, que cualquier préstamo hipotecario por debajo del 6% era peligroso, ¿es un mito que se corre o era una realidad? Y al rato le informan de la crisis que iba a haber un año antes de que suceda, o también era un mito. De esa reunión de Lanzarote no tengo ninguna noticia. Lo que ahora ocurre siempre en todas las crisis, siempre hay un montón de gente que dice, yo ya lo dije, ¿no? Siempre ocurre eso. Pero si yo empiezo desde hoy a decir todos los días que va a haber una crisis económica, en algún momento voy a tener razón, por la misma lógica que un reloj parado da la hora correcta 2 veces al día. Es decir, no tiene ninguna historia. Uno estudia la historia económica, se da cuenta de que las crisis son consustanciales al sistema, al funcionamiento del sistema, y esta es una constante que está ahí. Y todo lo demás es atribuirse méritos o deméritos que no tienen mayor, en mi opinión, Carlos. No. Allá al fondo. No, se queda sin responder la segunda parte. La industria hace muchos años tenía dogmas de ese estilo. Había que darle un préstamo hipotecario, había que darlo al 60% del valor de la vivienda o del valor de la compra, no financiar nunca al 100%, financiarlo a tipo fijo, nunca a Euribor, porque la renta de un señor es constante y por lo tanto debiera ser predecible la capacidad de pago del cliente, no financiar en una deuda que el coste de la deuda sea superior al 30% de los ingresos del señor. En el caso de un promotor, pues no financiar el solar. Había muchos dogmas, pero afortunadamente la industria bancaria se ha hecho lo suficientemente sofisticada para que cada cliente tenga su propio tratamiento. Fue un dogma en su momento, pero hoy los sistemas, sobre todo los bancos avanzados, tienen sistemas internos de evaluación de riesgos que permiten cada caso darle una solución, darle una oferta concreta, es decir, no tratar igual a los que son diferentes, darle el crédito en función de la capacidad de pago y de su solvencia en distintas condiciones y poder afinar en ese sentido, hasta el punto de que hay bancos que
incluso hacen ofertas de créditos automáticos. Uno puede ir al cajero y tiene un crédito preconcedido, porque tenemos a la persona perfectamente estudiada. Y con respecto a la primera pregunta, yo creo que hubieron muchos errores de previsión, muchos errores de previsión. Sobre todo, como decía aquí al final, todo el mundo puede decir yo lo dije, pero los que tenían que tomar las decisiones cometieron errores de previsión. Yo creo que, lo estábamos comentando antes de iniciar este debate, en la evaluación de la burbuja hubo, por parte de las autoridades supervisoras españolas, un error de previsión. No se había detectado o se justificaba la burbuja. De alguna manera se creía que había demanda de vivienda suficiente en España para atender el crecimiento de la actividad hipotecaria. Por los inmigrantes, por las familias monoparentales, por el baby boom, se justificaba, quizás un 5 o 6%, nunca el 60% de caída de precios que hay en algunos mercados en algún sitio. En este sentido, afortunadamente lo tenemos escrito, o sea, los informes del Banco de España están ahí y todo el mundo los puede leer en internet, y es interesantísimo leer los informes del Banco de España, vamos, incluso hasta el año 2009, o sea, incluido el año 2009. Entonces, lo lee uno desde ahora y dice, Dios mío, vaya despiste más grande. Despiste cuando tenían toda la información en sus manos. Tenían toda la información en sus manos. Una pregunta. A modo de preámbulo, lo breve, si bueno, dos veces bueno. A lo largo de la charla han aparecido unas terminologías que a mi modo de ver, además de morigerada, me parecen un tanto canciosas. Por ejemplo, crisis. Habían algunos economistas, no sé si entre ellos Stiglitz, que en lugar de denominar crisis se llamaba gran estafa. La otra terminología es sistema. Sistema que de pesas y medidas, de arbitrio, sistema capitalista, compañeros. Dejémonos de marear la perdiz y digamos las cosas por su nombre, porque la publicidad conlleva una reiteración que nos hace ver qué es lo que hay. Por otra parte, la pregunta concreta es, compañero Franklin Delano Roosevelt, después de terminar la gran contienda, instauró dos tipos de banca, la banca de inversión y la banca de ahorro. La banca de ahorro, su misión era proteger los ahorros de la clase trabajadora. ¿Qué argumentos utilizaron, no sé si fue Clinton, Bush, la Thatcher, para eliminar este tipo de banca? El sistema, cuando hablamos del sistema económico, normalmente decimos o bien economía de mercado o bien capitalismo. El capitalismo no solo se refiere al sistema económico, sino que incluye además otro tipo de cuestiones. Yo no tengo ningún problema en decir sistema capitalista porque no tengo ningún problema, ¿no? Pero además a mí me gusta mucho el último libro de Galbraith, que escribió con 90 y pico años, en el que precisamente empieza diciendo que uno de los problemas que hay es un problema de léxico, que no debemos cambiar el léxico de las cosas, y Galbraith no era marxista, como ustedes muy bien saben, y estaría de acuerdo con usted en el que deberíamos significar al sistema como el sistema capitalista. No tengo ningún problema. Respecto de la otra cuestión, que era lo de la división, Roosevelt lo que hace es analizar lo que ha ocurrido, bueno, no Roosevelt, sus asesores, y dice, bueno, aquí hay que limitar los poderes para que no sea alguien o las instituciones no sean demasiado grandes, ¿no? Y entonces hay que limitar, y de ahí la Glass-Steagall, que es la norma que regula la división de esto. Esto durante la presidencia de Clinton, no la presidencia republicana, sino la presidencia de Clinton, se deroga. Y es precisamente el cambio institucional que produce el impulso para que ocurra todo lo que ocurrió posteriormente. Esto es así, ¿no?
Son hechos que se van encadenando y que producen todo este movimiento. Hay muchas cosas que hay que ver por debajo de lo que ocurrió. Cuando, por ejemplo, se habla de los fondos, resulta que uno de los fondos más importantes del mundo son fondos de funcionarios de California. Las cosas son probablemente más complicadas y más simbólicas en esta economía de lo que uno pueda pensar. Usted tenía una pregunta. Espera que le llegue el micrófono. Gracias. Mire, en primer lugar confieso que soy un ciudadano de a pie, ¿ya? Ahora, mis análisis y mi manera de ver las cosas, los bancos viven de comprar y vender dinero, igual que el bodeguero o el que tiene una tiendecita que vende papas y demás y tal. El banquero vive de comprar y vender dinero, lo compra en ahorros que le paga una mezquita, y después cuando alguien lo solicita para un préstamo, lógicamente se lo vende al precio que ellos creen. Ahora, el banco cuando presta, el que quiere solicitar un crédito tiene que tener como respaldo 20 veces lo que pide como préstamo. De los bancos, puesto que la conferencia era de eso, han dejado ustedes muchas cosas en el tintero. En primer lugar, no habéis hablado de Murdoch, una de las estafas más grandes a nivel mundial, ya que era banquero. Después, por ejemplo, tenemos aquí un tal Blesa, tenemos también, por ejemplo, a Bankia, tenemos ahora mismo empleados banqueros de la banca de Penedès, donde el juez dice que simplemente el hecho de que ellos se hicieron con dinero que eran de los ciudadanos para tener una buena pensión, dice que eso es un crédito ¿cómo se llama?, buena administración. Ese concepto no lo tiene el juez cuando a alguien con una hipoteca lo cogen, lo sacan de su casa y lo ponen en la esquina de la acera como si fuera una bolsa de basura. Ahora, de bancos hay que decir muchas cosas, ¿ya? En primer lugar, los bancos, en primer lugar, muchos de ellos, yo no voy a señalizar ninguno, pero los bancos, muchos de ellos han sido los principales, miren lo que voy a decir, y no me canso de decir, los principales traficantes de drogas a nivel mundial, porque blanqueaban el dinero de los traficantes. Esa es la verdad de las cosas. En su generalidad, por ejemplo, el banco, igual, por ejemplo, tiene sus empleados, igual que a los militares les ponen sus guerreras llenas de botones y eso, a los empleados de banco les ponen una corbata para imponer respeto y tal, y cuando alguien va a solicitar un crédito, le ponen un testamento de letras pequeñísimas, que Dios me libre quien la firme, porque queda agarrado para toda la vida. Ahora, de todas maneras, la mayor parte de los bancos, yo trabajé 11 años en un banco en el departamento de contabilidad del Crédit Lyonnais francés, ¿ya? Trabajamos en el departamento de contabilidad, vuelvo a repetir. La mayor utilidad que tenía el banco era la cuenta de cuentas corrientes, donde, por ejemplo, en lo que se deposita el dinero, que después tiene un talón para retirarlo y demás y tal, ahí tiene un depósito fondeado, pero de millones y millones, que lógicamente el banco está trabajando. ¿Tendría una pregunta, por favor? La pregunta se la voy a hacer ahora, y si quiere usted mismo la puede contestar. Ya, de todas maneras, los bancos se entiende, por ejemplo, que un banco dicen que tienen, por ejemplo, empresas, pero no, son los empresarios quienes tienen banco. Cuando el poco dinero que cae en una caja del dinero que se recolecta diariamente de las agencias y eso, están esperando ya los accionistas del banco, que son los primeros privilegiados para agarrar los créditos. ¿Ya?
y después aún más. La mayor parte, por ejemplo, digamos, de utilidades que pueda tener el banco y eso, lógicamente las hace escondiendo muchas cosas que lógicamente los estados, los gobiernos miran para el otro lado. Yo no sé aquí si a lo mejor el señor José Luis Rivero sabe qué depósitos tiene como norma para depositar, para responder sobre los depósitos que tienen los accionistas, no, los depositarios en el banco. Y después también una de las grandes estafas a las que se prestó el banco fue viejitos que tenían guardado, porque les fue en otro momento mejor el dinero, sus cosas, tenían guardado su dinerito y eso en el banco a depósito a plazo fijo, ya tenían estadísticas y comenzaron a sugerirle de comprar la nueva vivienda, la segunda vivienda, y claro, para la segunda vivienda había que hipotecar la primera vivienda. Después se quedaron sin soga y sin cabra, ¿ya? Y se prestaron los bancos a eso. Simplemente lo mío es una reflexión, no se preocupe que no me recuerdo. Pero le voy a decir algo. Yo quiero también hacer una reflexión, con todo respeto, pero yo tengo otra historia que contar. Yo trabajo en una entidad que los accionistas invierten en la sociedad, hacen obra social. ¿Puedo ser más preciso? Caja de ahorro. Bancos, son bancos, caja de ahorro, el centro del corazón de lo que ha sido este problema. Otra parte, hay otra historia que se puede contar, y es que han seguido haciendo obra social. ¿Qué tipo de obra social? No quiero ser, pero financiación de desayunos escolares, programas de incorporación de personas con discapacidad, con dificultades para encontrar empleo, atención a la infancia, atención al medio ambiente, exposiciones, cultura, conciertos, una entidad que está pegada a la sociedad, cubriendo espacios que no cubren otras entidades y haciendo una labor social. Pero es que en el ámbito financiero, esta entidad donde yo trabajo y he trabajado toda mi vida, ha estado al lado de las personas, ahora está ayudando a las personas a refinanciar sus casas, a que no las pierdan, a que sigan viviendo en ellas, a que se puedan... es otra historia. Aquella es una y yo le cuento otra, de otro tipo de entidades, con otros valores, con otra cultura, con otra trayectoria y con otros líderes al frente de ella, ayudando a las personas a que no pierdan su vivienda, que sigan viviendo en ella y que puedan vivir dignamente. Esa otra historia que se puede contar dentro de todo este mare magnum que usted ha dicho, que no le voy a contestar porque no me corresponde. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no, vamos a ir terminando. Antes de finalizar, quiero una vez más darle las gracias al Círculo de Amistad 12 de enero por cedernos este local y a las personas que nos han estado ayudando. Muchas gracias. También quiero informarles y citarles para el próximo sábado 21 a las 6:30 de la tarde en el Salón de Caja Canaria, donde vamos a tener un acto con Jordi Évole y Juan Cruz, donde van a hacer un diálogo sobre el papel de la prensa en la democracia. Creemos que puede ser un tema interesante, quedan emplazados. Y nada, muchas gracias a José Luis y a David y a todos ustedes por vuestra presencia. Muchas gracias.